Buenas tardes, nosotras vamos a hablar un poco de la reforma agraria en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Nicole Sierra, Vanessa Lombo y quien les habla, Daniela Bernal. Para dar inicio al tema, vamos a hablar del origen de las palabras. Reforma viene del latín reformar, que significa volver a formar, rehacer o dar nueva forma. Agrario o agraria viene de agrarius, que significa que es del campo o relativo a él. Entonces diríamos que la reforma agraria consiste en darle un nuevo propósito a lo que sería la tierra que ya está en un presente, encontrar como otra funcionalidad que tendría esa tierra en este momento. Vamos a empezar hablando sobre la relación entre política de reforma agraria, tierras y desarrollo rural. En cuanto a la reforma agraria, es una situación que contiene varios conceptos, pero nosotras priorizamos el de estos tres hombres académicos e investigadores. El primero es Dorren Warren. En 1957 afirmó que la reforma agraria generalmente significaba la redistribución de la propiedad de la tierra en beneficio de los pequeños agricultores y trabajadores. En cuanto a Thomas Carroll, en 1965 había compartido el mismo criterio de Warren, indicando que el sistema de propiedad rural es el problema central de la reforma agraria, y señalaba que si la reforma se practicaba con seriedad, implicaba un cambio radical del derecho de propiedad, de los ingresos y las posiciones sociales. En cuanto a todo el tema del debate colombiano, se empezó a aplicar la idea de Dorner, que en 1972 había adoptado estas dos ideas anteriores y las reunió explicándolo de esta manera. Toda reforma agraria consiste fundamentalmente en una serie de cambios sustanciales y deliberados en el régimen de tendencia de la tierra, o sea, en la propiedad y control de los recursos de la tierra y el agua. Es decir, que esta reestructuración implicaba cambios en la posición del poder político, social y económico de los diversos grupos sociales. En una mirada más actual, podría decirse que la reforma agraria es una política que busca transformar las estructuras agrarias convertidas en un obstáculo al desarrollo económico, social y político de las áreas rurales y de la sociedad en general.
Bueno, ya otro concepto por definir es la política de tierras. Esta se refiere al manejo de recursos de tierra y los factores de producción que son complementarios, como el agua, el capital y el medio ambiente, sin llegar a tocar directamente como objetivo sustancial las relaciones de poder construidas sobre la tendencia de la tierra, y es ahí donde se ve la diferencia con la reforma agraria. Más adelante entraremos más a fondo. En una concepción más moderna, la política de tierras podría abarcar acciones de ordenamiento territorial encaminadas a un uso adecuado del suelo y la demarcación de áreas no utilizadas en la actividad productiva. La distinción entre los dos conceptos de reforma agraria y política de tierras puede estar en el factor de redistribución de la propiedad como proceso político que corresponde a la reforma agraria y no tanto a una política de tierras. Bueno, ya solo quedaría por definir el desarrollo rural, que en su concepción tradicional es un proceso mucho más amplio que la reforma agraria y la política de tierras. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en su programa 3 de Desarrollo Rural, se aproxima a una concepción holística, entendiéndolo como el proceso de cambio y modernización de las zonas rurales atrasadas, tradicionalmente campesinas, que opera constituyendo a los campesinos, al Estado y a los empresarios locales y regionales en actores de esta transformación. El desarrollo rural resulta de un conjunto de intervenciones tanto públicas como privadas donde los empresarios deben jugar un papel relevante, afirma Chiriboga en 1991. El concepto de desarrollo rural tiene un enfoque territorial, el cual ha sido recogido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En su artículo 2 lo define como el proceso de transformación productiva, institucional y social de los territorios rurales, en el cual los actores sociales locales tienen un papel preponderante y cuentan con el apoyo de las agencias públicas, privadas o de la sociedad civil, con el objetivo de mejorar el bienestar de sus pobladores, con base en un uso sostenible de la biodiversidad, en particular de los recursos naturales renovables y los servicios ecosistémicos. Como resultado de este proceso se deben llevar a corregir los desequilibrios regionales en niveles de desarrollo.
Bueno, ya como conclusión, y lo podemos ver en el siguiente gráfico, la reforma agraria debe inscribirse y hacer parte de una estrategia de desarrollo rural para que pueda alcanzar sus objetivos y ayudar a una verdadera transformación en una vida rural. Y lo mismo atañe a la política de tierras. Pero además, una estrategia de desarrollo rural debe hacer parte de una más general sobre el desarrollo económico y social. Es decir, no tiene sentido postular un modelo de desarrollo rural por fuera o en contradicción a un modelo general de desarrollo de la sociedad. Lo rural no es independiente del urbano ni de la sociedad en general y tampoco es autónomo para decidir sus propias políticas. En el mismo orden de ideas, la reforma agraria en Colombia representa la solución a diversos problemas a los que se enfrenta el país a lo largo de los años, como lo es la violencia en los campos, la desaparición forzosa, el desplazamiento forzado, el desempleo, la pobreza, el narcotráfico y entre otras situaciones difíciles que vive el país. La reforma agraria se divide en 11 periodos que son los siguientes. El periodo número 1, que es la vida agraria precolombina, y va del año 1200 hasta la conquista española en el año 1948. En esta época los indígenas no delimitaban la propiedad de la tierra y tampoco se registraba la titulación de las tierras. En esta época la tierra solo le pertenecía a los indígenas y se le heredaba a las siguientes generaciones. En el periodo número 2 es el origen de la reforma agraria en Colombia, que va de 1499 a 1537. Se empezó a implementar un mecanismo de adquisición autoritaria de la tierra para formar nuevas ciudades españolas y explotar los recursos de la tierra. En esta época se cambió la posesión indígena, en donde se le heredaba a las siguientes generaciones, a un modelo de hacendario español. El periodo 3 es la abolición de los primeros mecanismos de aprobación de la tierra, que va de 1538 a 1885. Este periodo se divide en dos fases. La primera fase consiste en que aún la corona española persistía para la adquisición de la tierra, y la segunda fase consistía en crear leyes para tener una total legalidad del predio. El periodo 4 es el inicio de la media de tierra y va de 1936 a 1961. En este tiempo se da la Ley 200, denominada Ley de Tierra. Esta ley estableció la extinción de dominio y trajo como consecuencia 10 años de baja productividad. El periodo 5, llamado Organización del Instituto Incora, que va de 1962 a 1967, esta época consistía en crear una respuesta frente a la problemática de ese momento, dado que en los años 50 se vivía la violencia del partidismo y esto aumentó la migración de población rural hacia las ciudades. El periodo 6 es la consolidación institucional, que va de 1968 a 1972. En esta época se empieza a tener en cuenta la participación del campesino en la nueva organización de la estructura agraria, ya que no lo ven como un objeto,
El periodo 7 va de 1973 a 1982. En esta época se expusieron cambios para mitigar los efectos de la ley de 1968. Esto se llevó a cabo gracias a la ley 4 de 1973. El periodo 8 es la reestructuración institucional, que va de 1983 a 1987. En este periodo, la reforma agraria resalta interés en una nueva forma de factor humano y el Estado propone un conector al contexto y a las medidas políticas para dar una solución a la problemática del momento. El periodo 9 es el impulso institucional hacia el mercado de tierras y va de 1988 a 1993. En esta época, el INCORA se benefició por las medidas de Estado a través de la Ley 30 de 1988, que dio la exclusión para entidades públicas y dio paso a la construcción de vías para acceder a más zonas. El periodo 10 es el mercado de tierra, que va de 1994 a 2002. Este periodo consistió en la restitución de la reestructuración de terrenos baldíos y la dotación gratuita a los campesinos que no tenían tierra. Y por último, el periodo 11, que es el periodo de cambio institucional, y va de 2003 a 2010. Este periodo se da con el decreto 1300 del 2003, en donde se suprime el INCORA y da paso al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Esta institución tenía como objetivo beneficiar la aprobación rural y sus comunidades por medio de políticas agropecuarias y entidades territoriales. Cabe mencionar lo importante que fue esta protesta campesina, ya que desencadenó a la rebelión de las ruanas, lo que conocemos como el cierre de escuelas, colegios, zonas comerciales, en la mayoría del departamento de Boyacá, que fue caracterizado por estar en un contexto que vivía muchas crisis en el sector agrario y que las oportunidades políticas previstas no eran como principalmente buenas, porque los diálogos de la paz entre el gobierno nacional y las FARC no eran como esperanzadoras para este sector.
Es decir, no estaban de acuerdo con las ideas planteadas entre el proceso de paz, lo que también desencadenó el dichoso paro agrario o rebelión de las ruanas. En estas organizaciones se representaron diversos grupos campesinos con diversas problemáticas y salieron a la luz muchas de las más cosas que ha sufrido el país, como la desaparición forzosa, la criminalización que han vivido los campesinos, pero entonces esto también se prestó para que hubieran como mucho descontrol en una protesta, o sea, se salió de las manos.